Bon dia a tothom. Jo, com soci de Horitzó Europa, em toca l'honor d'obrir aquesta edició de Cafè Europa i de donar-vos la benvinguda. I les primes paraules, evidentment, han de ser paraules d'agraïment. Agraïment a totes les persones i sobretot als companys de Fundació Catalunya Europa que han organitzat aquest acte, i sembla ser que és l'acte amb més convocatòria o més persones que han assistit a totes les Cafès Europa edicions que hem fet, i veig molts noms coneguts dins dels assistents. També vull agrair especialment els dos ponents d'avui, la Cristina Fernández Duran i el Raúl Hernández, i estan aquí i ens ha donat una mica de temps, perquè acaben de comentar que el Raúl està a Skopje, m'has dit, no? Està a Skopje, i la Cristina acaba de tornar de Mauritània. Doncs ja han tingut molta generositat i ens ha trobat un forat per compartir amb nosaltres. Cafè Europa és, com ja sabeu, és un cicle de debats sobre temes prioritaris de la Unió Europea que organitza la Fundació Catalunya Europa i l'Associació Horitzó Europa amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Està obert a tothom. Hi ha un debat cada mes, cada últim divendres del mes. I el tema d'avui, de l'edició d'avui, és Instruments de Solidaritat al Pacte Europeu de Migració i Asil. No hi ha dubte sobre la rellevància d'aquest tema. Cada 6 mesos l'Eurobaròmetre demana als ciutadans de la Unió Europea quins són els temes més importants per a ells. I immigració sempre està al top 10. Sempre està al top 10, i el mes de juny passat, que és l'últim Eurobaròmetre, va sortir en tercer lloc. O sigui, hi ha totes les qüestions que preocupen els ciutadans i diuen que són temes que Europa ha de tractar. El 27% va comentar és la inflació o l'augment dels preus, el 25% la situació internacional actual, i 24% van dir immigració, per damunt de tots els altres temes i preocupacions que tenim. O sigui que és un tema molt rellevant. Però tot i això, és clar que hi ha visions molt diferents. I en els anys que porto a Barcelona hi he vist protestes, manifestacions molt grans de gent reclamant un tracte millor dels immigrants i les persones que demanen asil. I també he vist com cada vegada és més freqüent l'ús del tema d'immigració en el debat electoral, que és tota una altra visió. És un tema molt rellevant, però, si em permeteu una expressió anglesa, intento traduir-ho, és un debat que sovint sembla ser que genera més calor que llum, en el sentit que pot generar sentiments molt forts, però de vegades és molt difícil saber exactament què està passant. Altra cosa dels sondatges, molts europeus diuen que no se senten molt ben informats sobre què passa. I també, relevant el tema d'avui, és molt difícil de saber exactament què és el paper de la Unió Europea. O sigui que és una qüestió europea, però quins temes toquen als governs dels estats i què són temes que realment s'ha d'abordar l'Unió. Doncs és un tema que genera incertitude en alguna manera. I és precisament per això que és tota una sort i un luxe poder compartir aquest espai amb dos experts en el tema. La Cristina Fernández Duran. Tenen currículums impressionants i intento resumir-los molt ràpidament, doncs demano perdó. Però la Cristina és assessor senior a Oxfam Intermón, on treballa sobre temes de migració i asil i també sobre qüestions relacionades amb la Unió Europea i el Sahel. Ha tingut una àmplia experiència en ONGs i treballant en aquest àmbit, i també té un background acadèmic, ha estudiat a les universitats espanyoles i americanes sobre el tema. El Raúl Hernández és membre del gabinet de la comissària Johansson, la responsable d'assumptes d'interior. És el responsable de relacions exteriors en matèria de migració i de la seguretat, i abans de treballar per la comissària era assistent del director general de veïnatge, responsable d'accions relacions amb Àfrica del Nord, Orient Mitjà, Turquia i els Balcans Occidentals. També el Raúl coneix el tema des de la perspectiva més acadèmica. Va fer el seu doctorat a l'Autònoma de Barcelona sobre la política de migració, i en aquest cas migració des de l'est, de Rússia, Ucraïna, Moldova i Geòrgia.
O sigui, són dos experts que treballen en el tema i jo crec que per mi és important dir-ho també, que han dedicat la seva carrera professional a millorar la situació dels migrants i les persones que demanen asil a la nostra Unió. Jo crec que això és molt important. Per què fa l'estructura del debat? Primer parlarà el Raül, a continuació parlarà la Cristina, i en tercer lloc, que la directora de la Fundació Catalunya-Europa, la Dolors Camats, s'ha d'excusar que no pot venir avui per raons personals, però la Júlia ja coordinarà el debat i moderarà el debat que tindrem després. I per això us animeu a tots, als connectats, de fer preguntes. Podeu fer totes les preguntes que vulgueu a través del xat, i a l'acabar les dues presentacions, la Júlia gestionarà les preguntes i farà el debat a base d'aquestes preguntes. Doncs, sense res més, excepte un fort agraïment altre cop als dos ponents, passo la paraula al Raül. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Marc, i moltíssimes gràcies a la Fundació Catalunya Europa y a Horitzó Europa per aquesta invitació. Hablaré en castellano durante mi intervención. Porque tenemos a Cristina que se ha reunido nosotros desde Madrid. Voy en 15 minutos a haceros una presentación un poco de cuál es el estado de la cuestión en materia de migración. Es decir, dónde estamos en las negociaciones de ese pacto de migración y asilo, pero también dónde estamos a nivel de implementar una serie de medidas operativas dentro de la Unión Europea para gestionar de forma eficaz y de forma humana y conforme a los derechos humanos la migración. Estamos ahora mismo viviendo un momento de momentum, o sea, un momento clave en constituir, en establecer a nivel europeo un sistema de gestión de migración y de asilo común. Ha sido un proceso, pues, largo. Digo ha sido porque realmente estamos viviendo un momento. Hay un compromiso por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de terminar las negociaciones, finalizar esas negociaciones que están en curso de una serie de instrumentos legislativos, y os voy a presentar de forma muy breve. Hay ese compromiso para que finalice las negociaciones a finales de este año, como muy tarde en febrero de 2024, para que de cara a las elecciones próximas, las próximas elecciones al Parlamento Europeo, la Unión Europea esté dotada ya de esas herramientas estrictamente necesarias, tan necesarias para estar perfectamente equipada para gestionar la migración, como he dicho, de forma eficaz y humana. Por tanto, estamos en un momento clave en esas negociaciones con un compromiso político clarísimo. El Consejo de la Unión Europea durante presidencia española está plenamente comprometido. Ha habido recientemente, hace solo un par de semanas, el acuerdo dentro del Consejo de la última, el último acto legislativo que estaba pendiente de acuerdo en el Consejo, que es la propuesta de crisis. Y antes del verano hubo acuerdo sobre el resto de instrumentos legislativos. Además, ahora mismo en el Consejo Europeo se está discutiendo también la migración. No desde una perspectiva legislativa, porque esas negociaciones tienen lugar en el seno del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento, sino más bien sobre todas esas medidas operativas a las que me voy a referir y que tienen mucho que ver con la dimensión exterior de la política de inmigración. Por tanto, hay un Consejo Europeo ahora mismo que está en curso. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, digamos, de esperanzadora de tener una migración a nivel un marco legislativo y operativo a nivel europeo que nos permita avanzar y gestionar la migración juntos? Pues como bien sabéis, partimos de la situación de 2016 en la que hubo una crisis migratoria y la Unión Europea no estaba dotada de esos instrumentos. Entonces, en 2020, en septiembre de 2020, la Comisión presenta un ambicioso paquete de propuestas, llamado Pacto de Migración y Asilo, que intentan dar respuesta a los desafíos que tenemos en materia de migración. Y precisamente esos son los instrumentos que ahora se están negociando. Cuando presentamos ese pacto de migración y asilo,
como es muy habitual, adoptamos una comunicación en la que se hacía hincapié tanto en los aspectos internos, digamos, instrumentos que permitan tener una política europea de asilo, una política europea de retorno, una política europea de gestión de la migración en general. Y también se hizo hincapié en la dimensión exterior, en el hecho de que la migración es un fenómeno que no se puede tratar de forma aislada dentro de la Unión Europea, sino que se tiene que tratar, y eso es un planteamiento que tenemos ahora mismo, estamos afianzando muchísimo el whole of route approach, es decir, que trabajamos desde el origen de la migración y durante todas las fases de tránsito de migración hasta llegadas a la Unión Europea. Y eso implica trabajar con países de origen, de tránsito y de destino. Muchas veces la migración no llega a la Unión Europea. Es decir, nuestros vecinos, nuestros socios vecinos, por ejemplo, del norte de África, son ellos mismos países de destino de migración. Y no solo de tránsito de migración a la Unión Europea. Por tanto, hay que tener en cuenta toda esa complejidad a la hora de abordar la migración, y lo que es fundamental es poderla tratar en origen y poder tratar las causas profundas de la migración, es decir, qué es lo que fomenta la migración y, sobre todo, fomentar una migración que sea ordenada, una migración que sea legal y combatir la migración irregular, básicamente por los riesgos que esa migración supone para las vidas de las personas. Entonces, os voy a tratar los pilares fundamentales de todo lo que es la dimensión exterior de la política de migración. Nuestro objetivo es, y el objetivo de la comisaria Johansson desde el inicio de ese mandato, ha sido el de desdramatizar la política de migración. Es decir, que se vea la migración como un fenómeno normal, como un fenómeno necesario y como un fenómeno que va a existir siempre y que beneficia a nuestras sociedades. Lo que no trasciende mucho en los medios de comunicación es que cada año llegan a la Unión Europea entre 2,5 millones y 3 millones de personas de forma legal, sea porque obtienen un permiso de residencia de trabajo, de estudios o por razones personales, familiares. Tenemos aproximadamente hasta casi 3 millones de personas que llegan a nuestra Unión de forma legal. Las llegadas irregulares, que son las que más, digamos, trascienden en los medios de comunicación, este año van a ser superiores, van a ser probablemente superiores a un cuarto de millón de personas, pero el año pasado, por ejemplo, fueron tan solo de 140.000 personas. O sea que es importante, lo que quiero un poco es poner en perspectiva lo que representa ya hoy día la migración legal, que está perfectamente integrada en nuestras sociedades, y lo que representa a nivel de cifras esa inmigración irregular, que es la que tenemos que combatir, la que tenemos que encontrar medidas precisamente porque, en primer lugar, pone en riesgo las vidas de las personas. Estamos hablando de, como prioridad en esa comisión, la lucha contra las redes de traficantes, la lucha contra las mafias. La presidenta von der Leyen anunció en el Estado de la Unión en el mes de septiembre que la Comisión iba a organizar una conferencia sobre lucha contra las mafias a finales de este año. La conferencia tendrá lugar el 28 de noviembre y lo que va a hacer la Comisión es reunir a socios de alrededor del mundo junto con Naciones Unidas precisamente para poder hacer una llamada a la acción para luchar contra traficantes. Cada año tenemos que lamentar la pérdida de muchas vidas en el mar, en el Mediterráneo. A pesar de todos los esfuerzos que se hagan, tanto a nivel de la Unión Europea, de nuestros Estados miembros, como a nivel de nuestros socios en el Mediterráneo, sigue habiendo esa presión. Los traficantes siguen buscando muchas fórmulas cada vez más sofisticadas. La tecnología está de su lado para poner vidas en riesgo. Por tanto, esta es una prioridad fundamental. Y que esa, digamos, lucha contra las mafias que hacemos a través, pues, de programas de apoyo financiero que permiten el desarrollo de capacidades en terceros países, que hacemos a través de nuestras agencias,
a través de las agencias europeas de justicia y asuntos de interior, por ejemplo, la Agencia de Policía Europea, Europol, que coopere, que haya cooperación para hacer investigaciones conjuntas entre Estados Unidos de la Unión Europea y países terceros, precisamente para luchar contra el crimen de los traficantes de inmigrantes. Eso debería llevar a poder potenciar mucho más, promover mucho más los canales de migración legal hacia la Unión Europea. Estamos en un continente cada vez que envejece más. Estamos en un continente que necesita migración en muchos sectores, de todo, o sea, migración tanto en sectores altamente calificados como en sectores menos calificados, y para ello es necesario que establecer una serie de lo que llamamos los partenariados de talento, que estamos ahora mismo discutiendo con socios como Marruecos, Túnez, Egipto, Bangladesh y Pakistán, precisamente para que haya un espacio para formar a personas de estos países para que puedan luego eventualmente venir a la Unión Europea, trabajar un tiempo aquí y luego también beneficiar a sus países de origen a la vuelta con la experiencia de aquí. La migración por un lado, por otro lado también la protección, es decir, fomentar mucho más los canales de protección de personas que necesiten protección a través de canales de reasentamiento hacia la Unión Europea. Y para ello trabajamos con ACNUR, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y por ejemplo aquí me puedo referir al mecanismo que tenemos en marcha para evacuar a personas específicamente vulnerables de Libia, y tenemos dos bases, una en Níger y una en Ruanda, y desde allí lo que hace ACNUR es redirigir esas personas con mecanismos de reasentamiento hacia los Estados miembros para que obtengan protección aquí. Es decir, esos canales potenciarlos mucho más para que pueda llegar, para que podamos tener personas llegando de forma ordenada, segura y legal hacia la Unión Europea, tanto por razones de trabajo como por razones de protección. Otro aspecto fundamental de esa dimensión exterior que trabajamos con nuestros socios, y también vinculado a la protección, es dar apoyo a aquellos socios que son especialmente, o sea, albergan a comunidades en necesidad de protección, que albergan a personas con ese perfil. Hasta la fecha hemos dado apoyo a Turquía con más de 10.000 millones de euros para todo lo que es el apoyo a refugiados sirios en Turquía. Y no solo en este país, sino en todos los países que rodean a Siria. Esta es una política fundamental de la Unión Europea y forma parte de ese objetivo de trabajar la migración, gestionar la migración de forma conjunta con nuestros socios. Finalmente, un punto que también es fundamental para seguir fomentando, como he dicho, esos canales de migración legal en detrimento de la migración irregular, es el de tener una política de retorno eficaz dentro de la Unión Europea. Es decir, que aquellas personas que no tienen derecho de pernoctar en la Unión Europea puedan ser retornadas de forma eficaz y al mismo tiempo humana, obviamente, conforme a los derechos fundamentales, a sus países de origen. Y ahí, pues, trabajamos desde dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva interna de la Unión Europea, donde hay mucho trabajo que hacer a nivel de los Estados miembros para tener un sistema de retorno eficaz. Y aquí tenemos una directiva también que estamos negociando, que es la directiva de retorno, que queremos reformar. Y por otro lado, la perspectiva de qué hacer para mejorar la readmisión a terceros países. Es decir, una vez una persona tiene una decisión de retorno, que pueda ser efectivamente retornado gracias a la colaboración de los países terceros. Y aquí pues estamos mejorando el retorno con una serie de instrumentos, una serie de incentivos que permiten pues una cooperación más eficaz, teniendo en cuenta la perspectiva también de nuestros países terceros. Como os dije al principio, quisiera mencionaros brevemente dónde estamos en las negociaciones de todo lo que es el paquete legislativo, y aquí tenemos una serie de trílogos
que ahora mismo están teniendo lugar entre Consejo de la Unión Europea y Parlamento sobre el reglamento de asilo y gestión de migración, ¿no? Que tanto incluye elementos de solidaridad entre Estados miembros, y la solidaridad va a ser obligatoria entre Estados miembros, como elementos de responsabilidad. Una vez pues, una persona ha llegado a la Unión Europea, que pues, se puede también hacer frente al fenómeno, por ejemplo, de los movimientos secundarios. Es decir, si una persona ha solicitado, ha hecho una solicitud de asilo en un Estado miembro, debería ser tratado esa solicitud de asilo en ese Estado miembro. Ese es un reglamento fundamental. Luego tenemos el reglamento de procedimiento de asilo, y aquí lo que se está negociando es un procedimiento de frontera que permita, una vez ha tenido lugar esa entrada en la Unión Europea, que haya un examen de la solicitud de asilo en caso de que haya habido una solicitud de asilo, y también que haya una conexión mucho más directa entre ese examen de asilo y, en caso de que ese asilo pues sea denegado, el correspondiente procedimiento de retorno. Tenemos también la directiva de Eurodac, que es un mecanismo que permite el registro de todos los inmigrantes en la Unión Europea, la directiva de screening, de detección en las fronteras, y por último la propuesta, perdón, esos son reglamentos, he dicho directiva, son reglamentos. Y por último, el reglamento de crisis, que es el reglamento al que me he referido y que es fundamental en aquellas situaciones en las que un Estado miembro o más de un Estado miembro están confrontados con situaciones especialmente vulnerables y en las que se tiene que poner en marcha instrumentos de solidaridad específicos. Por tanto, como decía, el desafío es de gran envergadura, pero hay un compromiso político claro. Lo que muchos creían que no podía tener lugar está teniendo lugar, que es efectivamente un avance claro en esas negociaciones legislativas, pero como decía, al mismo tiempo, un avance y una respuesta conjunta cada vez más sólida en todo lo que es la respuesta operativa. Y esa respuesta operativa es la que en gran parte estamos articulando con la dimensión exterior a la que me he referido ampliamente en mi presentación. Creo que he hablado durante 15 minutos, lo dejo aquí, y lo que puedo hacer es desarrollar partenariados específicos que tenemos con países terceros sobre el cambio, sobre el puedo referir a ello. Paso directamente. Es que no sé si es mi conexión o es que yo escuchaba mal a Raúl ahora al final. ¿A mí me oís bien? Sí, 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 adelante, Cristina. Ah, vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación Cataluña Europa, muchas gracias a Horizonte Europa también por la moderación, y muchas gracias a Raúl, porque yo creo que es importante que podamos dialogar entre sociedad civil y las instituciones, y en particular la comisión que está al origen de esta propuesta del pacto. O sea que yo agradezco mucho este espacio. En este tiempo como decía Raúl, ¿no? Este es un proceso, el del Pacto Europeo de Migración y Asilo, muy amplio, muy complejo, muy técnico, con muchos reglamentos. Entonces, exponer en 15 minutos, aparte de que probablemente no tengo los conocimientos desde todo el detalle, no sería útil. O sea, lo que me gustaría es hacer una valoración general de cómo lo estamos viendo desde Oxfam, y en el trabajo que estamos haciendo desde que se anunció el pacto, prácticamente 3 años trabajando en incidencia política a nivel de Bruselas, pero también aquí, y prácticamente siempre en coalición con otras organizaciones, asociaciones, organizaciones internacionales, pero también nacionales, y sobre todo en estos últimos meses de presidencia española del Consejo de la Unión Europea, donde hemos acentuado aún más nuestras acciones de incidencia política y de interlocución, ya digo, con el gobierno, pero también con el Parlamento Europeo y las instituciones, y desde Oxfam también desde los demás Estados miembros. O sea que ha sido
una acción colegiada y con mucha acompañamiento de sociedad civil. No voy a nombrar a todas las organizaciones con las que trabajamos porque seguro que se me olvida alguna, pero bueno, en este rato hablaré en nombre de Oxfam. Nosotros como organización que no trabajamos exclusivamente en migración y asilo, sino que somos una organización internacional de desarrollo y humanitaria, tenemos el foco puesto en particular en algunas cuestiones en las que me gustaría detenerme para que tengamos algún ejemplo concreto de en dónde estaríamos en alguna de estas cuestiones. Y será principalmente, que Raúl ya lo ha mencionado, en el mecanismo de solidaridad y luego un apunte también sobre la cuestión de la dimensión externa, ¿no? Oxfam como organización que está presente en países de origen y tránsito nos parece especialmente importante estar haciendo seguimiento también de las acciones de la Unión Europea en estos terceros países. Como valoración general, bueno, desde nuestro lado, en primer lugar, reconocemos, ¿no? Cuando se anunció el pacto, la idea y el hecho y el proceso complejo de que podamos tener los 27 un sistema acordado de normas de migración y asilo, que está siendo un proceso bueno, desde la Comisión lo sabrán especialmente, ¿no? Pero muy complejo y ahora haré un apunte sobre esto, pero el contenido, ¿no? O sea, no solo importa llegar a puerto, sino con qué llegamos. Y nuestra valoración general del pacto es que actualmente por los textos que tenemos y a donde vemos que vamos a llegar, es un pacto que no mejoraría la legislación vigente, ¿no? Que va a ser complejo de implementar y con incoherencias con el sistema de asilo y de la Unión Europea en general, y ahí sería el apunte en la cuestión de instrumentalización, que si me da tiempo la desarrollo, y nos preocupa especialmente, ¿no? Si traemos todos estos reglamentos en la práctica, que esto se pueda traducir en grandes líneas, ¿no? Y no puedo ir al detalle, pero en grandes líneas, en un aumento de la detención, en un aumento de la contención en las fronteras, es decir, de los procedimientos fronterizos, donde tenemos menos garantías de que se respeten las salvaguardas del proceso de asilo, ¿no? De garantizar de que las personas tengan acceso a un proceso justo y eficaz de asilo, aumento del riesgo de devolución. Vemos que hay unas... En la cuestión del equilibrio entre responsabilidad y solidaridad, no llegamos a una reforma adecuada del sistema de Dublín, de responsabilidad, y tampoco a un reparto equitativo con las cuotas de reubicación en solidaridad, ¿no? Sin embargo, parece que claramente no parece, sino el pacto avanza, va a llegar a puerto, probablemente, ¿no? Ayer en reuniones veíamos que pero bueno, desde la comisión tienen mejor las fechas monitorizadas, pero para final de año se pudiera cerrar las negociaciones y ya para la presidencia belga y antes de terminar la legislatura europea quedaran ya los aspectos técnicos y el avance en la implementación. Por lo tanto, va a haber acuerdo y lo que vemos es que hay un momento clave ahora en las negociaciones, en los trílogos, donde si bien lo sustantivo del pacto y la evaluación general que acabo de exponer no cambiará sustancialmente, sí hay algunas cuestiones que todavía se pueden adoptar y en particular se puede adoptar con las opiniones y propuestas del Parlamento Europeo. No obstante, lo que observamos es que en estos últimos meses, donde se ha avanzado en los reglamentos más complejos, hay mucha presión. Sabemos que también hay división en los Estados miembros y que prácticamente esto se ha convertido en una cuestión ya simbólica de la Unión Europea, de la consideración que tenemos de la importancia de darnos reglas comunes, coherentes y que simboliza mucho más, casi más allá de lo importantísimo que es tener un pacto de migración y asilo. Tenemos a los países del este con Polonia y Hungría que se han opuesto a gran parte de las propuestas, incluso a la forma de tomar las decisiones. Tenemos también esa división entre los Estados miembros del norte de Europa y los Estados miembros fronterizos, ¿no? Y España como en la presidencia del Consejo también está
dando esa presión y esa prisa por cerrar el pacto. Y eso puede hacer que haya cierta presión sobre el Parlamento Europeo y que se acaben cerrando estos trílogos y estas negociaciones con posturas que el Parlamento ha expresado pues más rebajadas, como si dijéramos, ¿no? Entendemos la dificultad que es llegar a un acuerdo en cuestión de migración y asilo con los diferentes Estados miembros y las diferentes posiciones de los Estados miembros y con esa gran diferencia de los estados de frontera y los del norte de Europa. Sin embargo, creemos que no puede ser un argumento suficiente para, en términos de contenido, rebajar algunas cuestiones que están en conflicto con las obligaciones en materia de asilo de la Unión Europea. Voy abriendo porque como veréis no es una evaluación en contenido positiva, sin embargo sí que vemos que en esta fase que llamamos fase de control de daños, ¿no? De damage control, donde ya hay pocas cuestiones que puedan cambiar, pero sí hay algunas. Queremos insistir en la importancia de esta fase de los trílogos y dar algunos ejemplos de cuestiones que podrían adoptarse. Entonces, bajo en particular a la cuestión del mecanismo de solidaridad, como decía Raúl, y se expone en el objetivo del Pacto de Migración y Asilo, el objetivo principal es conseguir ese equilibrio, famoso equilibrio entre responsabilidad y solidaridad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque además es que no sé bien si en la audiencia hay... Pero bueno, voy a tratar de también, en todo caso, de traducirlo desde los tecnicismos, ¿no? La responsabilidad a lo que llamamos es, como ya lo ha explicado Raúl, qué países son responsables en primera instancia de tramitar las solicitudes de asilo. Y ese criterio, aunque ha variado en algunas cuestiones, ese criterio queda prácticamente igual que como estaba antes en este famoso sistema de Dublín, y es decir que aunque una persona pase, por ejemplo, por España, pida asilo en Francia, es España el país responsable de tramitar las solicitudes. Por lo tanto, son los países de frontera en los países en los que va a recaer en primer lugar esa responsabilidad. Eso, al no estar cambiando, se aspiraba a una reforma, los países del Mediterráneo aspiraban a una reforma más sustantiva en el sistema de Dublín, tiene que compensarse con el mecanismo de solidaridad. Es decir, que exista un sistema en donde a través, por ejemplo, desde Oxfam pedíamos que ese sistema sea exclusivamente a través de cuotas obligatorias de reubicación, donde el resto de Estados miembros puedan asumir parte de esa responsabilidad a través de las cuotas de reubicación. ¿En dónde estamos? Se ha aprobado o se va a aprobar previsiblemente un mecanismo de obligado cumplimiento, lo cual en esta primera parte es algo muy positivo, que por primera vez tengamos un mecanismo de obligado cumplimiento de solidaridad dentro de la Unión, pero cuyo contenido no va a ser simplemente consistente en cuotas de reubicación, sino lo que llamamos un mecanismo flexible de solidaridad. Es decir, que los Estados miembros pueden optar a cuotas de reubicación, pero también otras cuestiones como contribuciones financieras o acciones de refuerzo de capacidades. A lo mejor algunos de vosotros recordáis en junio esos famosos titulares de algunos Estados miembros podrán pagar 20.000 euros en lugar por persona no reubicada, ¿no? Ese todavía no hay el texto final, estamos en negociaciones, pero ese preacuerdo indicaba esto exactamente, ¿no? Ese mecanismo flexible en donde puede haber otras opciones como contribuciones o acciones de refuerzo de capacidades. Ahora diré a dónde iría ese dinero, pero la cuestión aquí es que el Parlamento, la opción del Parlamento era que dentro de este mecanismo la reubicación fuera, si no lo que pedíamos nosotras y desde la sociedad civil, ¿no? que fuera el único contenido de esos mecanismos, que fuera prioritario, ¿no? Y el Parlamento Europeo pedía que fuera un 80% de las contribuciones de los Estados miembros consistentes en la reubicación, o sea, que fuera el pilar principal
dentro del mecanismo. Y eso es lo que, bueno, pues en donde estamos ahora de pedir que el Parlamento pudiera empujar para que efectivamente quedara frente a la versión del Consejo, que era el mecanismo flexible, quedara la reubicación como prioritaria. Desafortunadamente hay pocas posibilidades de que eso sea así y probablemente a lo mejor desde la Comisión hay más información de dónde estamos con los trílogos, pero sí parece que el Parlamento es una de las cuestiones en las que cedería, concedería esa posición que tenía antes y que será un mecanismo flexible. Pero ahí lo dejamos como una petición claramente importante y ahora diré por qué, si no se llega a tener la reubicación como instrumento fundamental dentro del mecanismo, no consideramos que sea un mecanismo de solidaridad como tal y efectivo. Y las otras dos cuestiones, ¿no? Es contribuciones financieras y acciones de refuerzo de capacidades, a dónde iría el dinero que pongan los Estados miembros. El Estado que lo recibe presentaría una lista de proyectos para cuestiones como reforzar el sistema de acogida, de asilo. No he dicho, perdón, que esto se activa en casos de presión migratoria, ¿no? Y que es la Comisión la que declararía cuando se produce una situación de presión migratoria. Entonces, lo que tiene sentido es que ese mecanismo de solidaridad venga a aliviar en el Estado que está recibiendo o que está en esa situación de presión migratoria, venga a aliviar esa situación, ¿no? Pero además de, como decía, contribuciones para el refuerzo del sistema de asilo y de acogida, hay otra opción que es que pudieran emplearse en acciones de proyectos de refuerzo de la gestión migratoria en terceros países, ¿no? Claro, a nosotros esto nos preocupa profundamente, es decir, que dentro de un mecanismo de solidaridad haya parte de las contribuciones financieras que vayan a ser empleadas en terceros países para gestión, contención de la migración futura, ¿no? Porque en este momento estamos en este momento de presión. Por un lado, porque no consideramos a todas luces que eso forme parte de tenga que formar parte de un mecanismo de solidaridad. Ojo también con a qué estamos llamando solidaridad, el concepto de solidaridad, ya no por lo que atañe a la migración y al asilo, sino por la concepción de la Unión Europea en general. Y también porque no sería efectivo, porque lo que vemos es que si uno no es un mecanismo de solidaridad que alivia, o sea, que realmente viene a acompañar y a ayudar a esas situaciones de presión migratoria, los países de frontera lo que van a hacer es previsiblemente evitar a toda costa que se produzcan esas situaciones. Y con esto, no sé cómo voy de tiempo, pero esa llamada de nuevo a que las negociaciones lleven dentro del reglamento de migración y asilo a un mecanismo de solidaridad, porque es una de las claves y uno de los motivos por los que en primera instancia se quiso avanzar con este pacto. Un segundo y último apunte en contenido es el de la dimensión externa, como decía, tenía algunos otros, pero bueno, a lo mejor dará tiempo en las preguntas, no quiero comerme todo el tiempo. La dimensión externa, que también la mencionaba, hablaba de ella Raúl, es difícil abordarla dentro de las conversaciones del pacto porque es verdad que los acuerdos con terceros países no es una cuestión que se aborde dentro del pacto, pero sí lo transversaliza. De hecho, aparece en el rubro de operacionalizando el pacto porque realmente es una pata fundamental para la implementación del pacto. ¿Por qué? Porque, y esto yo creo que es importante decirlo, y ayer recibíamos una carta con mucho detalle de la presidenta de la comisión, de nuevo explicando en qué va a consistir la política europea de migración y asilo. Uno de los pilares fundamentales es prevenir las llegadas irregulares. Se habla de la lucha contra el tráfico, de los acuerdos con terceros países. Para prevenir las llegadas irregulares es fundamental, por lo tanto, en esta política europea tener que sean terceros países los que contengan esos flujos migratorios. De otro lado, si no se desarrollan, y esto era una de las conclusiones, pero la avanzo ya, si no se desarrollan un bloque sólido, complementario de vías legales y seguras, que desde nuestra opinión y mirando los reglamentos del pacto no lo tiene, o sea, es la gran ausente del pacto, a pesar de que están los talent partnerships y algunas cuestiones
por supuesto con importancia, pero a todas luces insuficiente, se produce un bloqueo absoluto, ¿no? Prevención de la migración irregular a través de acuerdos con terceros países, no desarrollo de vías legales y seguras, habilitación, por lo tanto, de rutas peligrosas y llegadas como las que estamos viendo a la Unión Europea. La dimensión externa nos preocupa por lo que tiene de opacidad, porque, claro, no sigue los canales de los reglamentos del pacto con el escrutinio del Parlamento y todo el proceso colegislativo que está siguiendo el pacto. Los acuerdos con terceros países son acuerdos políticos que avanzan a gran velocidad y cuyo contenido la mayoría de las veces desconocemos, ¿no? Se pide a terceros países, por un lado, la contención migratoria, por otro, la cooperación en la readmisión de las personas retornadas de la Unión Europea, pero que se ofrece a cambio, pues ahí nos falta claridad y nos falta escrutinio desde sociedad civil y, como decía, desde la totalidad de las instituciones, sabiendo que entran cuestiones de ventajas comerciales, concesión de visados, pero también, y ahí en Oxfam hacemos un trabajo bastante detallado sobre la ayuda al desarrollo como parte de la condicionalidad positiva de la ayuda al desarrollo como parte de estos acuerdos, ¿no? Que se pueda estar utilizando, y tenemos un estudio, luego en las preguntas lo puedo desarrollar, cómo actualmente la Unión Europea está utilizando una parte del presupuesto de ayuda al desarrollo que podría estar incumpliendo las reglas de la ayuda oficial al desarrollo como tal que nos damos de la Unión Europea y con la OCDE por estar utilizándolo para cuestiones de contención migratoria. Cristina, Yo creo que si te parece podemos ¿no? ir concluyo. desarrollando las preguntas porque Perfecto, tenemos... Sí, perfecto, sí. Bueno, perfecto. simplemente por dar una frase, bueno, lo dejamos aquí y luego lo puedo desarrollar. Perdona Perfecto. por extenderme. Muchísimas gracias a los dos por vuestras intervenciones. Creo que han sido muy interesantes para tener una idea general de cómo está avanzando el pacto y también, por supuesto, cómo se ve el pacto desde las instituciones y luego desde la sociedad civil, que ya vemos que es ligeramente diferente, ¿no? Y ahí está lo interesante que se puedan dar estos espacios de debate y de intercambio. Vamos a ir un poco con las preguntas. Bueno, yo quería hacer un poco de énfasis, porque se ha tratado, pero no directamente. Para empezar, ¿cuál es el papel del Parlamento Europeo en todo esto, ¿no? La presión que puede ejercer el Parlamento Europeo para tener un pacto, pues, como decía Cristina, más ambicioso de lo que ya partimos, ¿no? En segundo término, ¿cuál es el papel de Italia en todo esto? Porque es un país, en fin, ¿no? que durante los últimos tiempos, pues, tiene un gobierno muy reacio a toda esta temática y tiene un peso muy importante dentro de la Unión Europea. Y ligado a esto, si el pacto prevé, o qué medidas prevé el pacto para proteger a organizaciones, por ejemplo, aquí nos citaban a Open Arms, ¿no? Que se dedican a la acogida de migrantes y que luego ven su trabajo entorpecido por países que, por ejemplo, no les dejan desembarcar en los puertos, ¿no? Quisiera también que pudierais hacer un poco de énfasis en esto. Quien quiera empezar. Podría empezar yo. Muchas gracias. Voy a responder primero a tus preguntas y luego a unas consideraciones generales, pero tenemos estrictamente 14 minutos, ¿no es así? A las 10 tenemos que clausurar la reunión. Julia. Sí, exactamente. De acuerdo, pues voy a ser breve. A ver, el papel del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es colegislador, por tanto, el Parlamento Europeo está al mismo nivel que el Consejo de la Unión Europea a la hora de adoptar las medidas legislativas del pacto. Por tanto, al mismo nivel, y además yo diría que la ambición de llegar a un pacto es compartida entre las dos instituciones, es decir, es tanto el Parlamento como el Consejo que están trabajando codo a codo ahora en estos momentos, lo cual es muy positivo para llegar a un acuerdo. Y en cuanto a Italia, Italia es
un Estado miembro fundamental, efectivamente, y además ha sido en todas las decisiones del Consejo, ha tomado decisiones positivas, ha votado a favor digamos, las decisiones de acuerdo dentro del Consejo han contado con el voto de Italia. De hecho, con el voto de prácticamente todos los Estados miembros. Cuando se está avanzando en este tipo de legislación, se aplica el procedimiento de legislación ordinaria, lo cual no requiere unanimidad. Por tanto, es perfectamente aceptable y legítimo que algunos Estados miembros no hayan votado a favor. Pero en el caso de Italia, sí votó a favor de esos compromisos. En cuanto a medidas, a ver, yo quería, porque he visto, me gustaría poder responder a todas las preguntas, pero quizás vemos al final si puedo responder a esas preguntas más específicas. Pero en la dimensión exterior es fundamental que la inmigración sea parte de una asociación, un partenariado mucho más amplio con países terceros. Es decir, porque se hablaba aquí de política de desarrollo. Estamos hablando de solo si hablamos de asociaciones que son mutuamente beneficiosas, tanto para la Unión y sus Estados miembros como para los países terceros, estamos avanzando. Cuando dialogamos con un país tercero, por ejemplo, Mauritania, obviamente tiene un interés en gestionar la inmigración. Mauritania ahora está recibiendo miles de personas con un perfil de refugio, de protección por parte de Mali. Y la Unión Europea está dispuesta a ver qué se puede hacer para ayudar a Mauritania a gestionar esa situación. Es decir, tenemos desafíos comunes que estamos gestionando de forma conjunta, pero lo que es fundamental es también ver cómo esto forma parte de nuestra cooperación más amplia. Y obviamente el desarrollo económico, ofrecer oportunidades a los jóvenes de esos países, ofrecer trabajo a esos jóvenes es fundamental. Hubo antes de ayer la cumbre del Global Gateway, que es la primera vez que fue a nivel de cumbre, que es precisamente una estrategia de la Unión Europea para desarrollar y avanzar de forma conjunta con nuestros socios alrededor del mundo de forma sostenible. Y eso es precisamente nuestro objetivo. Solo decir que considero, a diferencia de Cristina, que a nivel de contenido ese pacto representará avances importantísimos, tanto para la solidaridad dentro de los Estados miembros como para la responsabilidad. Lo que hemos visto en los últimos años es que las diferencias, digamos, entre Estados miembros son cada vez más pequeñas. Es decir, el norte, tanto el norte como el sur, el este como el este, tienen desafíos muy semejantes. España es país que recibe movimientos secundarios. Un Estado miembro que recibe movimientos secundarios. Es un Estado miembro que recibe centenares de miles, bueno, aproximadamente 150.000 solicitudes de asilo no fundamentadas de personas que vienen de América Latina sin necesidad de visado. Es decir, que hay un desafío claramente que vemos en otros Estados miembros más del norte de la Unión Europea en España. Pongo un ejemplo. Nuestros países, Estados miembros a lo largo de la frontera oriental, están todos, han sido confrontados cuando hubo la instrumentalización por parte del régimen de Lukashenko de inmigración, estuvieron confrontados a llegadas masivas en un momento dado de migración irregular, lo cual no nos planteábamos para la frontera exterior oriental. Es decir, cada vez más esos desafíos se identifican como desafíos de la Unión en su conjunto y, por tanto, tanto las respuestas de solidaridad como de protección son respuestas que todos los Estados miembros identifican como tales. Y solo un último elemento en cuanto al procedimiento de frontera y la implementación de la legislación de asilo. Precisamente lo que queremos es que aquellos que genuinamente pidan asilo puedan tener acceso al asilo. En gran parte de nuestras solicitudes de asilo son solicitudes de asilo no fundamentadas y, por tanto, hay que poder cerrar esas anomalías, digamos, en el sistema y que permitan que aquellos que tengan genuinamente acceso a la protección la puedan tener y aquellos que no la tengan, pues puedan ser sujetos a procedimientos de retorno eficaces y, al mismo tiempo, fomentar inmigración legal con fines de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. No sé si tú, Cristina, tienes algo también para aportar.
Pues yendo a tus preguntas anteriores, el Parlamento Europeo desde sociedad civil está siendo fundamental en este momento. Hemos tenido, dependiendo de los grupos, pero en general una interlocución bastante fluida con el Parlamento Europeo, y de hecho es a quien nos dirigimos en este momento de negociaciones, a todas las instituciones y al Consejo también, desde aquí, del trabajo que hacemos de incidencia política aquí, con el Gobierno, pero el Parlamento Europeo está teniendo un rol importante y queremos que lo siga teniendo en las negociaciones. Respecto de Italia y que lo uno con la cuestión de las medidas para proteger a las organizaciones, probablemente a lo mejor esta pregunta es por lo que se preveía en el último reglamento de crisis, fuerza mayor e instrumentalización, al que se ha llegado a un acuerdo donde Italia pedía que se incluyera, y es que esto es muy complejo y no me da tiempo a explicar, pero es fundamental en esta cuestión de la instrumentalización, que es cuando se determina un escenario en donde se considere que hay un tercer país o un actor no estatal que está utilizando la migración como instrumento, weaponizing, ¿no? Se dice en inglés, como arma para desestabilizar un país, se pueda activar un mecanismo que deroga algunas de las obligaciones que tienen los Estados miembros fundamentales en cuestión de derecho de asilo. Y querían incluir entre los Estados, o se podía incluir, a las organizaciones humanitarias que hacen salvamento marítimo. Eso se excluyó, y ahora, de información de última hora en las negociaciones, pero probablemente Raúl sepa más, vemos que Alemania quería volver a meter la provisión, pero para proteger a las organizaciones humanitarias, lo que nos da un poco de miedo, para que, o sea, preferimos casi no estar nombradas para que no se, pero esto todavía lo he visto en un correo esta mañana, pero para que no se instrumentalice, y sobre todo para que se protejan a las organizaciones humanitarias que están haciendo labores de salvamento marítimo. Bueno, me gustaría en algunas cuestiones debatir con Raúl sobre algunos de los puntos, pero ojalá tengamos en algún momento más tiempo. Simplemente dos puntos del trabajo que en particular con los países de Norte de África y Sahel, que iba haciendo desde hace mucho tiempo en cuestiones de migración. Realmente no vemos que haya un interés genuino entre sus top 5 prioridades y preocupaciones en la migración, ¿no? Sino que más bien es respondiendo al interés europeo legítimo en los intercambios, pero que desde luego no es su prioridad en todo caso. Y por otro lado, bueno, pues es muy insistente la cuestión, y lo decías al final, Raúl, pero la única manera de que efectivamente el asilo no sea la única vía para que luego resulte un bloqueo del sistema de asilo y con solicitudes infundadas, es que realmente se trabaje la pata de vías legales y seguras, y creemos desde luego que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Sí, efectivamente, en el debate que estamos teniendo, ¿no? Y en las preguntas se hace mucho énfasis en la importancia de precisamente abordar las cuestiones más de largo plazo, ¿no? O sea, las causas que provocan todas estas corrientes migratorias, y que se ha hecho énfasis, pero igual desde la sociedad civil se tiene una impresión de que no se hace un trabajo suficientemente grande con respecto a ello, ¿no? Y un poco, pues, a lo mejor se sigue percibiendo esta posición de superioridad quizás de la Unión Europea con respecto a países, países que, bueno, ¿no? que viven a unas situaciones de pobreza que hacen que, ¿no? las personas tengan que dejar esos países. Y son preguntas que están saliendo mucho en este debate, y en particular, ¿no? Una persona nos decía: en este pacto para reducir, dificultar la migración y asilo, para los que finalmente pasan estas barreras y llegan a la Unión Europea, el pacto recoge algunas herramientas que faciliten su inclusión en el país de llegada. Y luego, por ejemplo, Yolanda nos hablaba de por qué la Unión Europea no aborda la cuestión de desarrollar la posibilidad de activar el artículo 38 de la Ley de Asilo Española, ¿no? Que implica poder solicitar protección internacional en embajadas y consulados, un mecanismo que podría evitar entradas ilegales y, sobre todo, evitar muchas muertes en las rutas migratorias.
No sé quién quiera contestar a esto. A lo mejor tú, Cristina, o Raúl, no sé. No, Raúl. Sí, yo Sí. creo que... No, veo que hay una pregunta específica sobre Turquía. Y digo Turquía porque es el nuevo nombre que tenemos que utilizar del país, por lo menos a nivel institucional. A ver, mencioné la cifra de 10.000 millones, que es una cifra que ahora mismo hemos recogido en el plan de acción de la ruta del Mediterráneo Oriental que presentamos la semana pasada. Pero esta cifra hay que ponerla en contexto, porque estamos hablando desde 2016 hasta la fecha, por tanto, durante 8 años, y estamos hablando del hecho de que este es el país que alberga más refugiados en el mundo, prácticamente 4 refugiados sirios. Tenemos una cooperación estrechísima con Turquía, es una cooperación que además se ha reforzado todavía más con la gestión de la política de migración y en concreto de las consecuencias de la crisis de Siria y, por tanto, vamos a seguir. Ahora mismo lo que quería plantear es que habrá una discusión probablemente en el Consejo Europeo a finales de año sobre perspectivas de futuro en la relación con Turquía de modo más amplio. En cuanto a la pregunta sobre integración, absolutamente. La política de integración es una política que recae más bien en Estados miembros, pero es una política en la que también nosotros desde la Unión Europea impulsamos que haya pues avances y obviamente también a través tanto de la política regional, todo lo que es fondos de política regional, pues está dando mucho apoyo a su desarrollo. Pero es fundamental la integración en sociedades por parte de los inmigrantes. Estoy de acuerdo con Cristina en que hay mucho que hacer para fomentar los canales legales de migración hacia la Unión Europea, muchísimo que hacer. Es por ello que vamos a hacer una reunión ministerial, vamos a convocar una reunión ministerial el mes que viene, precisamente para llevar a puerto los partenariados de talento, las talent partnerships. O sea, hay que hacer muchísimo más. Y aquí necesitamos los Estados miembros a nuestro lado, porque son ellos los que deciden las cuotas de quién entra o quién no entra por razones de trabajo. Pero ha habido un trabajo de terreno bastante amplio de diálogo con terceros países que hay que reforzar muchísimo más. En cuanto a la pregunta sobre ese reglamento de asilo específica, pues del artículo 38 de la Ley de Asilo Española, no puedo contestar porque no conozco el contexto más amplio, pero con Yolanda Basas podríamos estar en contacto porque debería verlo con nuestros expertos de asilo, porque no conozco específicamente, no podría responderte a esta pregunta ahora mismo. Vale, muchísimas gracias, Raúl. Cristina, si quieres hacer la última réplica, ya cerraríamos el debate. Sí, no tengo, yo creo que ninguna otra cuestión. Muchas gracias. Perfecto, doncs moltíssimes gràcies a tots els assistents de la sessió d'avui. Crec que ha sigut un debat molt interessant dels instruments de solidaritat i en concret del Pacte Europeu de Migració i Asil. Des de la Fundació Catalunya Europa i des de l'associació Horitzó Europa esperem que aquest pacte pugui acabar sent aprovat i res, us anunciem que la propera sessió del Cafè Europa serà el 24 de novembre i voldrem abordar doncs, el paper de la Unió Europea a la 8ª conferència de les parts del canvi climàtic, que també serà un altre tema interessant i, com sempre, dins de l'horitzó de les eleccions europees de l'any que ve, que efectivament poden canviar el panorama polític força. Res, per última qüestió, agrair-vos a tots els assistents la vostra presència avui i esperem que hàgiu gaudit del debat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. Gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Cristina. Muy interesante.